Los especialistas de Match Deportes tenemos ya en línea y también a través del Zoom a Esteban Paz, importante dirigente del fútbol ecuatoriano, un hombre que durante toda su vida ha estado inmerso en la actividad del fútbol en nuestro país. Esteban Paz creció desde muy poco, muy chico, desde ser mascota en Liga Deportiva Universitaria, ser el máximo dirigente en Liga y hoy llevando adelante un proyecto que es un gran desafío, Leones, equipo que está en la Serie B del fútbol ecuatoriano, pero esa es la tarea de que nos imponemos mucha gente, llevar adelante desafíos, cumplirlos y hacer realidad los sueños. Esteban, qué gusto saludarle después de mucho tiempo. Ha habido un tiempo que no hemos conversado y siempre sus criterios, sus conceptos son importantes. Un abrazo, bienvenido, buenos días. Buenos Buenos días, días. gracias. Un cordial saludo, Roberto Mar, Sebastián y a todos los que están en el panel. Saludarles cordialmente. Y bueno, usted lo ha dicho, ¿no? Hoy, después de estar en una institución como Liga, con una infraestructura importante, seguramente la mejor del país, y un equipo con un poder económico y una fuerza de hinchada que realmente llama mucho la atención el nivel de institución que es Liga. Después de 28 y más años en Liga, hoy empezar desde lo más abajo, desde muy, muy abajo, con unas dificultades enormes, enormes, porque con los derechos de televisión que hoy se han visto afectados, se han visto reducidos por distintos factores, principalmente la economía del país, eh, con los descuentos por el ingreso a la Serie B, un equipo Nobel como Leones, que recién el año pasado ingresó a la Serie B, donde se están descontando las cuotas por el ingreso al fútbol profesional, descuentos de arbitraje, descuentos de un préstamo que se recibió el año pasado en el primer semestre, cuando todavía no nos hacíamos cargo del equipo, de $25,000 mensuales que nos tienen que repartir, apenas recibimos 8,000. Con $8,000 no se puede hacer fútbol profesional. Y peor con el sueño tan grande que tenemos de afectar en las divisiones formativas la vida de las personas, la vida de estos niños para que a través del fútbol puedan tener una oportunidad en la vida. Ese ha sido el gran reto. Así que hoy es más un tema realmente de esfuerzo de las personas que estamos alrededor de Leones, porque con $8,000 es casi imposible poder hacer una planificación y el presupuesto mensual de Leones, mensual, es de alrededor de $55,000, que es mucho, mucho más recortado y disminuido de lo que es un equipo de la Serie A, por supuesto, pero las diferencias económicas son abismales. Y ante eso tenemos que enfrentarnos. Ya sabíamos que en lo que nos metíamos y el reto es enorme, pero va a ser difícil. Sí, indudablemente por lo que usted nos cuenta, es un reto muy difícil. Aparte de eso, hemos conocido, por ejemplo, que en estos, hablemos de 8 meses al frente de Leones, han hecho trabajos para infraestructura, sé que han creado un centro de alto rendimiento, es decir, emular lo que durante tantos años su padre y usted realizaron en liga, pero claro, empezar de cero es mucho más complicado en el tema de la administración de Leones, ustedes, hablemos de este grupo, adquirieron los derechos. No hay motivo, razón para que después de un año se vea afectado este trabajo. Usted tiene la seguridad de que puede continuar desarrollando esta labor en Leones. Bueno, la verdad, no se compran los equipos no se pueden comprar, ¿no? Hay sociedades y socios que los representan. Lo que sí, hoy tenemos una gran participación en la sociedad de todo. La mayoría de los socios son personas allegadas a nosotros. Hemos asumido pasivos importantes que tenía Ronald Castro el año pasado, y por su dificultad de poder mantenerse en la categoría por la economía tan limitada que tenía, se vio obligado a ceder los derechos del equipo, ¿no?
Nosotros lo asumimos conjuntamente con Jorge Callejas, conjuntamente con Gustavo Leskovich, conjuntamente con Maxi Bausa y otros amigos que nos están apoyando. Eh, y mire, yo le comenté a usted, no sé si le comenté a usted, pero la gran motivación que yo tuve fue después de 6 meses que no quería estar cerca del fútbol porque quería tener un tiempo de descanso. Quería a mi familia, todos queríamos ya salir un poco y dedicarnos a otras cosas, sabiendo que el fútbol está dentro de uno. El fútbol, no le puedo pedir ni a usted ni a Sebastián que mañana empiecen a hacer comentarios políticos, porque ustedes tienen el fútbol adentro. Ustedes les gusta y aman lo que hacen, ¿no? Entonces lo mismo yo. Con la gran dificultad de que yo amo a Liga. Yo tengo a Liga en el corazón. Soy liguista muerto. Así nací y así me moriré. Pero al ver muchos de mis colaboradores, de gente que yo aprecio, que trabajaron conmigo de forma desinteresada, honesta, y ver que poco a poco fueron saliendo de liga, no importa ya las formas, ya eso es pasado, pero fueron dejando liga y se quedaron sin trabajo. Y cuando pasaban los meses y 20 y pico de colaboradores no tenían un sustento, realmente créame que me empecé a desesperar, empecé a buscar opciones y alternativas para ellos, pero la economía del país está afectada, está difícil. Y cuando se presentó esta posibilidad, porque le digo la verdad, en el semestre que pasé fuera del fútbol, me llegaban propuestas por todo lado. Liga de Puerto Viejo, Deportivo Quevedo, Libertad, Olmedo, etcétera. O sea, llegaban, o sea, Cumbayá, etcétera. Pero en ese momento no estaba dispuesto a regresar al fútbol, no quería invertir en el fútbol, ¿no? Pero al ver esta situación, la verdad sí me afecté y fue una decisión muy importante que la tomé con mi esposa y con mis hijos de volver al fútbol por darle una opción de trabajo para siempre, para el futuro, para lo que ellos quieran, a toda la gente que colaboró conmigo de forma honesta durante tanto tiempo, ¿no? Y después, porque vimos que a través del fútbol se puede hacer un trabajo y afectar, como vuelvo, repito, a través del fútbol, de dar educación y obviamente una muy buena metodología y planificación que la conocemos, que tenemos la experiencia y lo hemos hecho durante tanto tiempo, una oportunidad a los chicos y a las chicas infanto-juveniles. El equipo está radicado y siempre se radicará en Antonio Ante, el cantón Antonio Ante, que es Atuntaqui, principalmente, provincia de Imbabura, donde tuve una apertura enorme, enorme, y disculpen que me largue, pero quiero contarle todo. Me tuve una apertura enorme de las autoridades, del alcalde César Escobar, de Antonio Ante, impresionante, enseguida, ¿cómo podemos ayudar? Ya están preparando el estadio Jaime Terán, que es del estadio de Antonio Ante, para dejarlo en perfectas condiciones, para que yo pueda jugar ahí mis partidos. Hoy estoy jugando en Otavalo, donde la alcaldesa de Otavalo me abrió las puertas. Ayer jugamos nuestro primer partido de local en el estadio de Otavalo, hasta que esté el estadio Jaime Terán. El prefecto de la provincia, Richard Carretón, invirtiendo en las luminarias para que podamos jugar de noche. Es decir, un apoyo impresionante. Pero lo que sí hice es traer el equipo para entrenar en Quito, porque yo tengo que estar cerca del equipo. Traje el equipo de primera y me traje a la sub-19 para que sea el equipo sparring del equipo de primera, entonces, y tener un poco más control de los chicos que están cerca de poder llegar. Eso es lo que hicimos. El resto de las categorías están hoy en Carpuela, donde en el Centro de Alto Rendimiento de Carpuela tenemos ya una estructura muy buena, tenemos cerca de 160 niños ya en distintas categorías, desde la 17 hasta la sub 10, y esperamos que este trabajo y esta semilla que estamos poniendo podamos poco a poco irla cosechando en los próximos años. Correcto, y felicitaciones por ese proyecto que están llevando adelante, que no solo es en el tema deportivo, sino abarcando también aspectos sociales en la formación, desarrollo de jóvenes jugadoras y jugadoras, porque están, a pesar de todas las limitaciones económicas, asumiendo también la responsabilidad de manejar un equipo femenino, de manejar divisiones menores. Es decir, usted tiene el conocimiento, la experticia como para aplicar aquello. Ahora, todo esto, Esteban, tiene que ir de la mano de los éxitos deportivos. Y el éxito deportivo está
en este 2025, saber cuál es el objetivo. Ascender, sí o sí, ese es el objetivo. Si no se logra aquello, que es un campeonato muy difícil jugar en la Serie B, ¿puede desmoronarse el proyecto, Esteban? Mire, no, porque hemos trazado un objetivo y creo que ese objetivo empieza desde este año. Porque el semestre pasado hubieron algunas dificultades, nosotros nos hicimos cargo del equipo recién en el mes de julio, con un torneo que no había descenso, ¿no? Y nadie nos advirtió que no había descenso. Se jugaba un torneo y un campeonato sin descensos, ¿no? El que esté yo de acuerdo o no esté de acuerdo de que haya o no haya descensos es otra cosa. Yo no participé de esa decisión. El fútbol ecuatoriano participó de esa decisión en un 100% tomaron esa decisión en febrero y recién nos enteramos que había descenso cuando se cierra el libro de pases al finales del mes de agosto y en el mes de septiembre empezaron a haber los congresos extraordinarios para las decisiones de que haya o no haya descenso, algo que nos pareció inconcebible que en el fútbol ecuatoriano se tome 7 meses después de iniciar un torneo una decisión de un cambio de formato, ¿no? Y las formas, puede ser que la federación tenga la decisión final y que la Liga Pro no la tenga, pero son las formas las que afectan. Eso es lo que preocupa, ¿no? Después de todo esto, afortunadamente, digamos, no hubo el descenso, pero sí hubo penalización, sí hubo dos equipos que quedaron relegados y que no tienen poder político en la federación, que no tienen ni voz ni voto. Eso afecta. Y en el semestre pasado era para nosotros primero empezar a comprender cómo se conforma la Serie B. No es la Serie B igual a la Serie A, es completamente distinta, es mucho más física, mucho más dinámica en cuanto a la parte física, menos calidad, por supuesto, con presupuestos mucho más reducidos y por eso fuimos comprendiendo y analizando el semestre pasado. Ahora, este año ya, obviamente, 19 jugadores tuvimos que contratar y tuvimos que rescindir contrato de unos 12 jugadores, ¿no? Para poder modificar al equipo y un poco adaptar a lo que nosotros queremos. Pero un equipo no se hace de la noche a la mañana. Un equipo tiene que tener una planificación en el tiempo para poderlo estructurar. Ahora, ¿para qué estamos? Este año lo veremos, pero no quiero imponerme la obligación de ascender inmediatamente. Hoy me quiero imponer la obligación de estructurarnos adecuadamente para ir consolidando un proyecto deportivo que si asciende, ascienda de forma correcta. Porque, como le digo al técnico, yo quiero ganar todos los partidos, pero quiero ascender solo si el equipo demuestra estructura, solo si el equipo demuestra que ascendiendo no tenemos que volver a contratar 19 jugadores, sino con esta base, con estos jugadores, con esta estructura, podemos competir medianamente en la Serie A e ir modificando y arreglando para que el equipo pueda estar solidificado en el futuro. Entonces, eso no se lo logra de la noche a la mañana, sin embargo, por supuesto, el objetivo siempre será ganar. Correcto, correcto, Esteban, y la mejor de las suertes en ese aspecto. Hace 7 años, 8 años, usted tomó junto a un grupo de directivos la bandera de lucha en el fútbol ecuatoriano para impulsar la creación de la Liga Pro. José Francisco Ceballos, usted, Francisco Egas y algunos dirigentes más, algún dirigente del Cuenca, impulsaron y tomaron, digo, repito, la bandera de lucha para la creación de la Liga Pro. Han pasado 6, 7 años. ¿Cuál es su concepto? ¿Se han cumplido los ideales? ¿Se han cumplido esos objetivos para la creación de la Liga Pro? ¿Cuál es su concepto, Esteban? Mi concepto es que vamos por el camino correcto. Siempre hay que ir el camino perfeccionando, porque el camino siempre va a ser, hay que recorrerlo para irlo mejorando, ¿no? Hay que recorrerlo para ir cometiendo menos errores, porque errores siempre se van a cometer. Eso pasa en todas las ligas, en todos los lugares, errores se van a cometer, pero hay que irlos corrigiendo. Siempre va a haber presiones de distintos sectores para una cosa, para otra cosa, y no necesariamente todas esas presiones conllevan a un éxito general. Eh, lo que pasa es que muchas veces también criticamos
y somos drásticos de nuestra crítica porque no nos acordamos del pasado. Y yo sí me acuerdo del pasado. Y me acuerdo lo que viví en el momento en que teníamos un torneo donde la representación y el paraguas completo de representación lo tenía la federación. Y me acuerdo claramente que, que era un ente muy burocrático la federación y de las formas como se manejaban políticamente la federación en varios sectores y varios años, era tan politizado que muchas veces se tomaban las decisiones a dedo. Y me acuerdo muchísimo la comisión disciplinaria de Alex de la Torre, que era muy polémico porque eran decisiones atadas mucho a si éramos adeptos o no adeptos al presidente de turno. Y yo fui sancionado inclusive por decirle las cosas que después terminaron siendo ciertas, que terminaron siendo ciertas. Fui sancionado. Pero indistintamente que cómo hayamos actuado, creo que ya la historia de la vida de cada uno y el currículum de cada uno está expuesto para que cada uno lo juzgue y lo audite. Pero esa burocracia, que las asociaciones, que el fútbol amateur tenga injerencia sobre el fútbol profesional, no le convenía a nadie. Hoy vemos que el fútbol profesional tiene la capacidad de poder autodeterminarse y autocontrolarse a través de la liga profesional. Eso es muy positivo. La economía de los clubes, sin ninguna duda, se ha visto reforzada porque hay mejores derechos de televisión y mire, el hecho de haber socializado los derechos de televisión, de que se forme una especie de cooperativa de derechos de televisión, hace que equipos que normalmente no recibían recursos en porcentaje hoy reciban recursos mucho mayores. Esa es la realidad. Porque si podemos y sacamos del paquete a Barcelona, Liga y Emelec, esos tres equipos, el resto de equipos marginalmente recibirían muchísimo menos. Esa es la verdad, así pasaba. Ahora, ¿qué pasa? Esos tres equipos se han visto sometidos a reducir sus ingresos, pero el resto de los equipos han mejorado sus ingresos. No necesariamente es la mejor decisión, no necesariamente es el mejor formato, pero es un formato que a nivel mundial ha ajustado un poquito los torneos para equilibrarlo, ¿no? Siempre el poderío económico de las instituciones más grandes va a tener otra serie de variables de poder ingresar recursos a sus arcas. Entonces, eso equilibra un poquito la competencia, pero creo que le ha hecho un torneo mucho más dinámico y un torneo mucho mejor. Y prueba de eso es que cada vez somos más referentes en la región a nivel no solo deportivo como clubes, sino también a nivel de la selección. Entonces, todo esto es una referencia de que estamos en buen camino y vuelvo, repito, con críticas, por supuesto, con errores, por supuesto, pero creo que estamos en el camino correcto y con un desperfecto muy grande, que es el que todos hoy estamos muy preocupados y tenemos que empezar a conversar. Esta, este choque térmico de las dos entidades, Federación por un lado y Liga Pro, y que por cualquier cosa hay estos choques térmicos como el que se tome en febrero una decisión de comunicar a la Federación de que el torneo no va a tener descensos y proponer que no haya descensos en una carta y que la Federación reciba la carta, diga esto decido yo y yo soy el único que manda en este sentido, me guardo la carta porque me parece que la carta tiene que venir con una súplica. Por favor, Federación, te suplico que des paso a esto. Y guarde la carta por 7 meses. Y cuando no haya nada más que hacer, porque se cierra el libro de pases, abran la carta y digan, no pasa porque yo soy el que manda. Eso no tiene sentido. No nos está afectando como fútbol ecuatoriano en todo sentido este choque de trenes, de choque de poderes, porque no podemos manejarnos en concordancia y con sentido común y práctico para que sea el fútbol ecuatoriano el que se beneficie. Eso no, no tiene sentido lo que está pasando en el fútbol hoy por hoy.
Sí, realmente, y no era ese el objetivo, ¿no? Era el objetivo, como usted lo dice, de hacer un campeonato nacional mucho más fuerte, manejado por los dirigentes, que es a quienes les cuesta el fútbol y que tomen sus propias decisiones y no sean las asociaciones o el fútbol amateur o el fútbol playa, con todo el respeto que merecen todos estos estamentos, pero el fútbol profesional es otra cosa. Usted lo advierte bien. A través de estos 6 años con la Liga Pro y la Federación Ecuatoriana, lo que nació aspirando a que sea un lugar en donde todos trabajen para el fútbol ecuatoriano, vemos que con el tiempo se ha producido una división tremenda y que está afectando al fútbol ecuatoriano, porque las ideas que nacen de Liga Pro son desechadas por la federación y las que nacen en la federación son desechadas en la Liga Pro y esto está afectando notoriamente al fútbol ecuatoriano. ¿Dónde? ¿Por qué se rompió esta unidad? Porque yo recuerdo, Francisco Egas impulsó también la creación de la Liga Pro y Miguel Ángel Or estuvo como directivo de Guayaquil City para esta creación. Son vanidades, es lucha de poderes que no entiendo por qué, porque son representantes, son mandantes de la dirigencia en el fútbol ecuatoriano, Esteban. Usted ha dicho algo claro. Cuando mentalmente una persona cree que está por encima del poder al que se le ha otorgado, ¿no? La persona que lidera el fútbol, ya sea en la Liga Pro o en la Federación, es la persona que tiene que tener siempre las puertas abiertas para los que no me critican, pero también para los que me critican, para los que están a favor, pero también para los que están en contra. No puede haber ventajas absolutas, porque la persona que se sienta en esa posición de poder, lo que tiene que obligadamente imponerse se llama fair play. Fair play. Esa es una base sine qua non de lo que representa el poder en el fútbol, el fair play. Ahora, cuando hay vanidades, cuando hay una pugna de poderes, ¿quién tiene más poder? Empiezan a haber estas rivalidades y empiezan a haber estos choques que lo único que terminan haciendo es afectando al normal desenvolvimiento y al crecimiento del fútbol. Eh, Mire, sin duda hay muchas polémicas en el camino y a lo largo de estos 6, 7 años ha habido muchas divergencias y polémicas, ¿no? Es difícil solo pensar que el uno tiene la razón y que el otro no tiene la razón, porque siempre hay que tratar de buscar una mediación y dónde está con objetividad el problema, ¿no? Pero llama mucho la atención situaciones que hemos visto y que llama mucho la atención los comentarios en los que hemos conversado últimamente con Darwin Palacios, con Karina Chango, con el mismo Miguel Ángel Oro, con otros dirigentes, que si uno critica a la federación, hoy enseguida uno está marginado. Si uno critica a la Que le federación, corte. enseguida está aislado. Perdone que le corte, sí, porque usted ha tocado un tema que se dio hace poco, 31 de enero, en el Congreso del Fútbol Ecuatoriano, que después de muchos años se permitió que la prensa esté parcialmente, porque estuvimos allí un momento, luego dijeron, tengan la bondad de salir porque estos temas no los pueden escuchar, y que se provoque una discusión cuando hay un reclamo del representante de Orense y Musurruna de pedir una explicación de quiénes viajan, por qué viajan, y que se responda, tú reclamas algo si fuiste al mundial con toda la familia. Créame que esas situaciones, a mí por lo menos, me dan una clara imagen de lo mal que están manejando el fútbol ecuatoriano. Primero que nada, que se comprenda que la plata de la federación o de Liga Pro no le pertenece a una persona. Es plata del fútbol ecuatoriano y le pertenece a todos. Es decir, los que viajan están utilizando la plata también de los que no viajan. Así de fácil. Entonces debe haber una ecuanimidad porque, bueno, entonces no te quiero invitar a ti, pero entonces, como también eres parte del fútbol, te voy a compensar eso se llama ecuanimidad, eso se llama fair play, porque la plata no le pertenece a una persona, sino al fútbol ecuatoriano. Entonces, con justa razón, Darwin, a quien admiro como dirigente, porque lo que está haciendo Darwin Palacios y su familia
es verdaderamente sobresaliente. Es un orgullo para el pueblo ecuatoriano tener dirigentes como Darwin, como Karina Chango y su padre, que están haciendo en Mushurú realmente una institución importante en el país. Entonces, no se les puede marginar porque critican. Y a veces uno, a ver, a veces uno, la vanidad, o a veces uno, a veces se molesta por las críticas. Yo lo viví cuando fui dirigente. Por supuesto que se molesta. Pero uno tiene que entender que en una posición de vitrina, cuando uno la tiene que ser capaz de poder aceptar críticas, tiene que poder aceptar uno que no siempre uno está en la razón y uno también comete errores. Entonces ahí también es importante poder abrir las puertas para que el fútbol ecuatoriano en pleno pueda conversar y dialogar. Y no, no, tú me criticas, te margino, no viajas. Eso no tiene sentido. Totalmente de acuerdo. Y usted todo lo que menciona y hace un llamado a que se legisle, se maneje, se gobierne sin dedicatoria y sin condiciones, o porque acá me ves bien, me adulas, viajas o tienes favores y si no, no. Yo creo que en ese aspecto se llama madurez y sobre todo tener los pies en la tierra y pensar que en la vida todos somos pasajeros. El fútbol ecuatoriano va a existir por muchos años, hoy con unos dirigentes, mañana con otros dirigentes. Esteban, usted es hombre de fútbol. ¿Cómo ve lo que está aconteciendo con la selección ecuatoriana? Un tema que yo lo decía, a cambio de que todos estemos felices porque somos los segundos en Sudamérica, que estamos a un paso de consolidar nuevamente una clasificación a un mundial que, dicho sea de paso, con el nuevo formato, clasificar 6 de 10 directamente y uno ir a un repechaje, para nuestro fútbol, por el crecimiento, desarrollo y progreso que ha tenido, se transformaba y se ha transformado en una obligación, ¿sí? Entonces ya estamos en el Mundial. Pero el manejo que se está dando y lo que aconteció el martes anterior en Santiago de Chile, donde se alinea, lamentablemente el jugador no tiene ninguna culpa, ninguna responsabilidad y hoy es objeto de críticas él, no. El tema pasa por el seleccionador, el tema pasa por la dirigencia que actualmente están originando esta situación. Reclamos de Alex Aguinaga, de ex figuras del fútbol ecuatoriano, de dirigentes, del periodismo en su gran mayoría. ¿Cuál es su concepción, su óptica respecto a este tema? Muchas gracias por la pregunta, porque me parece que es una pregunta válida al momento en el que estamos viviendo. Y vuelvo y repito, esto es una conjetura y una posición exclusivamente mía, personal, Esteban Paz, ¿no? Si bien es cierto, estos problemas y esta situación que estamos viviendo, muy conflictiva, por supuesto, lo hemos discutido con varios dirigentes del fútbol ecuatoriano hoy por hoy. Y obviamente preocupados por lo que está pasando, hemos y queremos próximamente reunirnos y juntarnos para poder analizar hacia el futuro, ¿no? Cómo vemos las cosas, ¿no? Preocupados por lo que está pasando. Me llama mucho la atención algunos factores que me permito exponer. Eh, Hace algunos meses, un jugador de la selección nacional, con vasta experiencia y con un muy buen proceso de selección nacional, que jugó y fue campeón con liga, bicampeón con liga, como Alexander Domínguez, deja de ser llamado a la selección nacional. Y puede ser que el seleccionador nacional diga, bueno, Domínguez por su edad, por lo que sea, ya no me interesa llamar. Está bien, puede ser. Creería que por respeto se lo puede llamar, se le puede advertir eso al jugador. Me parece que eso no existió. Lo que llama mucho la atención, Roberto Mario, a todos ustedes les digo, y que me dejó a mí dolido, como ex dirigente de liga, hincha de liga, es que le llamen al suplente. Le llamaron al suplente de Domínguez en liga, que no tenía minutos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? No te quiero, no te asomes por la selección, por eso le estoy llamando a tu jugador suplente, que no tengo nada con ningún jugador, no es un tema de un jugador, es el concepto. Me golpeó a mí como dirigente y como persona, como amigo de Alexander, me golpeó. Después,
otro punto que veo que algo está distorsionado en la selección nacional, que empieza a haber una retórica interna del camerino, porque varios jugadores empezaron a expresarse. Yo quiero jugar en Quito. No, no, yo quiero jugar en Guayaquil. No, a mí me gusta el estadio tal. No, yo quiero jugar en tal estadio. ¿Es que Quito o es que Guayaquil? Y empiezan a crear una pugna regionalista absurda, que no tiene por... Ecuador es un solo país, no somos dos países. Y si la selección juega en Manta, en Riobamba, en Ambato, en Quito o en Guayaquil, debe ser exactamente lo mismo para todos. Pero eso es una decisión que el camerino en conjunto debe tomarlo, pero que hacia adentro. Pero no crear una polémica donde empiece a ver, es que Quito es menos que Guayaquil porque la gente es menos fanática que Guayaquil. Eso no le conviene eso a la selección nacional. Es absurdo crear este mensaje negativo para el fútbol ecuatoriano. Punto dos. Y punto tres, mire, es difícil como persona y como dirigente meterse en las convocatorias. Hay un seleccionador nacional, las convocatorias sí deben tener una auditoría de quienes somos parte del fútbol. Ustedes como medios de comunicación, nosotros como dirigentes, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo y podemos criticar o no criticar, eso es normal. Llama la atención que a veces, ¿qué está pasando? Llegan jugadores como sparring. ¿Cómo sparring? ¿Por qué no van directo? Quiero convocar a tal o cual jugador que esté aparte de la selección nacional. Listo, se acabó. Nos guste o no nos guste. Pero llegan como sparring y el mensaje que doy, llega como sparring. Le hago jugar al sparring y jugadores que son llamados, que viajan de forma transatlántica, que vienen de Europa, les toca ir al palco a ver el partido sentados en el palco. Y después veo los mensajes que ustedes seguramente también lo ven, de un jugador diciendo, yo no estoy lesionado, del papá de un jugador diciendo lo que está pasando en la selección y empieza a haber un desgranaje y una descoordinación interna del camerino. Nos conviene tener un problema de camerino cuando estamos peleando una posición estelar en la eliminatoria, no. Entonces llama mucho la atención lo que está pasando. He escuchado al presidente de Barcelona ya referirse, he escuchado a varios medios de comunicación de Quito, de Guayaquil, referirse al tema, ya es un tema abierto en el cual muchos no estamos de acuerdo y no tiene nada que ver con jugador, ni su familia, ni el jugador. Llama la atención es las formas, llama muchísimo la atención las formas y después los sucesos que traen cada una de las posiciones, decisiones que está tomando la selección nacional. Y le puedo decir una cosa, no es cuestión simplemente de jugar un partido, ir a Chile y como nos está yendo bien y tenemos un buen equipo, bueno, empatar está muy bien. No, no, tenemos que preparar esta selección nacional para que compita en el Mundial de aquí a un año y sea una gran selección en el Mundial, porque ya no nos quedemos quedar como simplemente una fase de grupos. Tenemos que preparar esta selección para jugar el Mundial, para poder lograr trascender ya en el Mundial. Y no podemos jugar un partido a empatar, tenemos que jugar un partido para ganar, porque la selección nacional ha demostrado que estamos en condiciones para hacer un gran torneo. Y estamos felices en una segunda ubicación, pero no podemos, porque estamos segundos, ya empatar está bien y poder hacer que la selección nacional sea un tubo de ensayo. Tubo de ensayo puede ser la selección nacional, por supuesto, para partidos amistosos. Juguemos partidos amistosos con otros jugadores, probemos otros jugadores. Sí, eso sí está bien, pero no en la eliminatoria, no en partidos oficiales. Ese es mi punto de vista, por lo menos. Esteban, ¿cómo le va? Gracias siempre por el tiempo y el espacio aquí en Match Deportes. Le saluda Sebastián Machado. ¿Usted ha podido conversar con Francisco Egas, con el presidente de la federación? ¿Cómo es el diálogo? ¿Es fluido? Puede ser abierto? Porque como usted nos decía, para algunos sí, para otros no. ¿Usted ha podido hablar con el presidente de la federación? No tengo ningún diálogo, no he podido conversar con él, no he conversado con él hace varios meses. No conozco al seleccionador nacional, no tengo ni su teléfono ni le he estrechado la mano. Nunca he conversado con BKCS, con miembros de la selección nacional o de la federación. La última vez que los vi fue en el Congreso Ordinario del 31 de enero y los vi y ahí pude, como miembro del Congreso, plantear algunas situaciones, sobre todo la problemática de la Serie B, que hasta ahora no se resuelve, ¿no? Porque si se ponen a ver, también es importante, lo de la Serie B, ¿no?
se tomó la decisión de que se mantengan los dos equipos, como se había solicitado, que no haya dos descensos, pero les retiraron la capacidad de voz y voto a dos de los equipos que supuestamente tenían el descenso. Pero ¿qué va a pasar el próximo año? ¿Van a seguir manteniendo sin voz y voto a estos dos equipos? Es decir, quedó todo en el aire. No quedó justificado qué va a pasar. Eso no se entiende porque además el próximo año es de elecciones. Y vuelvo a ese punto porque usted bien decía, no puede ser que el fútbol ecuatoriano viva con esta polaridad, voy a ser muy claro, de que los presidentes de la Liga Pro y la FEP no se lleven bien. Tiene Entonces el sentido. fútbol no puede depender de que usted mañana sea presidente de un gremio y yo de otro y no nos caemos bien y bueno, esto va a andar al paso de tortuga. No faltó quizá ahí, Esteban, mayor reglamentación, mayores puntos en los estatutos para evitar este tipo de temas personales que tiene que ser las instituciones por sobre los temas personales o se podrá hacer algo para modificar los estatutos y de alguna forma la obligatoriedad de responder comunicaciones en 72 horas. Yo que sé, hay métodos varios para poder subsanar algo que ya entre personas no se llevan, pero son representantes de las instituciones. Mire, Sebastián, cuando los egos son demasiado grandes, por más que haya estatutos de por medio y reglamentación de por medio, si hay egos de por medio y una pugna de poderes, se van por encima del estatuto para no llevarse bien y para que haya esta descoordinación y este choque que el único que pierde es el fútbol ecuatoriano, bajo todo punto de vista, porque esa falta de coordinación, fíjate una cosa, la falta de coordinación abrió un poco en las divisiones formativas, que hasta hace 2 semanas todavía no se resolvía cómo iba el campeonato de formativas. El problema del arbitraje no puede ser posible, perdóneme, que no tiene sentido que el arbitraje ecuatoriano le cobre un valor a la federación y un valor superior al fútbol de la liga profesional. Eso no tiene sentido. La verdad, lo que está pasando no tiene sentido, que la deuda de la Liga Pro tiene que ser pagada de forma inmediata y la de la federación, esa sí podemos esperar. Esas descoordinaciones es un choque que no funciona. Es real. Y una última antes de que vaya mi compañera. Usted vivió, y lo dijo Esteban, el tema de la presidencia, las largas presidencias del ingeniero Chiriboga, en el cual usted y otros dirigentes fueron sancionados, expulsados en su momento. Pero así también, usted pensó que esto podía pasar. Yo no digo que es lo mismo, porque no es lo mismo. Hay muchas cosas diferentes entre la presidencia de Francisco Egas y la presidencia del ingeniero Chiriboga. Soy muy claro al respecto. No las igualo, pero sí hay una línea de totalitarismo que parece que van compartiendo. Eh, y al comienzo, ¿usted pensó que esto podía pasar con Francisco Egas cuando inclusive se estaba postulando de candidato? Mira, en el fútbol y en la política todo puede pasar. Y a veces pasan cosas que uno piensa que no deberían, pero pasan. Y a veces uno cree en las personas de una forma y termina decepcionándose por distintos motivos. Esa es la verdad. Y no quiero ahondar en el tema más porque no quiero que se vuelva un tema político ni un tema de eh, crear más polémica o crear más crítica. Confío, confío que esto se pueda enrumbar. Todavía falta año y medio todavía de la administración actual de la federación y confío que pueden tomar las decisiones correctas para enrumbar lo que está pasando y que volvamos a tener un poco más de coordinación, que se pueda tener un calendario coordinado entre Liga Pro y Federación para que pueda haber el fútbol del torneo nacional compaginado con los torneos internacionales de Comebol y una Copa Ecuador que se pueda insertar adecuadamente y que todo esté absolutamente coordinado entre las partes y que no sea que la Copa Ecuador entre a última hora como pasó el año pasado y que no funcione. Confío que se puedan poner de acuerdo en algo tan importante para la estructura del fútbol ecuatoriano como la categoría C del fútbol ecuatoriano. Y la categoría C no es que se presentó un mes antes de que haya el Congreso Ordinario, no se presentó en diciembre.
La categoría C se viene hablando 2 años. Eso es lo que tenemos que saber todos. Se viene discutiendo y analizando 2 años, pero no hay la decisión de poner en práctica. Y si uno ve el ascenso, si uno ve el ascenso y lo difícil que es el ascenso, y le puedo decir una cosa, y le digo por experiencia personal, cuando estuvimos con la posibilidad, entre comillas, de descender, porque estábamos con el equipo de Leones en el fondo de la tabla, con posibilidades de descender, y había esa posibilidad de descenso, entre nuestros colaboradores dijimos, si llegamos a caer a la serie de ascenso, hasta ahí llegamos. Porque es invertir sin ninguna garantía de que por más plata que uno ponga, poder ascender, porque la serie de ascenso es terrorífica, es dificilísimo. Entonces, mire, creo que la estructura del fútbol ecuatoriano demanda mejores acciones y mejores decisiones entre todos, no solo entre unos, entre todos. Buen día, Esteban. Le saluda María Belén Enríquez. Bueno, sabemos todos de su vasta experiencia, de todos los éxitos como dirigente deportivo. ¿Usted estaría dispuesto o tiene la intención para al finalizar este mandato del señor Egas, quizás ser parte o lanzarse para presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Mira, yo creo que falta todavía año y medio para poder establecer quién va a ser la cabeza del fútbol ecuatoriano. Lo importante es que un grupo importante de dirigentes estamos conversando, estamos dialogando. Desde mi óptica, lo que se debe establecer primero que nada es un objetivo. Objetivos donde tenemos que todos aportar para encontrar ese objetivo, ese camino. ¿Qué queremos del fútbol ecuatoriano? Varios dirigentes, con objetividad, con claridad. En lo personal, si me preguntas a mí, ¿qué impulsaría yo en el fútbol ecuatoriano como dirigente? Fortalecernos en divisiones formativas, todos, no uno, todos los equipos. Trabajar fuertemente como fútbol ecuatoriano es ser una potencia en el desarrollo de las competencias infanto-juveniles, en que todos los equipos tengan muchísima más fuerza para poder trabajar con el recurso humano que tiene este país, que es importantísimo. Tenemos muchísimos niños que pueden jugar verdaderamente a fútbol, verdaderamente, y a través del fútbol darles una oportunidad en la vida, como lo hacen en Brasil, como lo hacen en Argentina, como lo hacen en Colombia, y como lo estamos nosotros haciendo, pero todavía de forma reducida. Yo quisiera impulsar muchísimo más eso como dirigente. Ahora, lo que he dicho es no se hable de nombres, porque no es cuestión ahorita hoy de decir lanzamos un nombre. Hoy todos juntémonos, si estamos preocupados del fútbol ecuatoriano, bueno, juntémonos todos para elaborar una hoja de ruta que sea la que beneficie a todos, en comunión, en todo sentido, para que haya un cambio en estos desperfectos que hemos encontrado y que no hemos discutido con ustedes en este momento. Ujú. Esteban, la ley del deporte establece que dentro de las instituciones haya un periodo de 4 años con la posibilidad de reelección de un segundo periodo, pero no permite más nada. Sin embargo, y esto lo sabemos, es un secreto a voces, se está trabajando, tratando de modificar esa ley del deporte para llegar a una reelección indefinida. Este tema ya se lo ha presentado incluso a nivel de la Asamblea de nuestro país. Es decir, queremos volver a lo de antes, 5 periodos, que todos sabemos en cómo terminó esa situación. Yo creo que la dirigencia del fútbol ecuatoriano, la dirigencia seria, la dirigencia que quiere definitivamente trabajar por el fútbol ecuatoriano, debe tomar cartas en el asunto ya, para que después no lo sorprendan. Y por eso me parece importante que dirigentes como usted, como Luis Alfonso Chango, como el presidente del Cuenca, como también está, Darwin váyase, Palacios. Darwin Palacios y otros más están sumándose para este tipo de situaciones, para no volver, no retroceder en el fútbol ecuatoriano, en este que a nivel de jugadores es el mejor momento en la historia del fútbol ecuatoriano y definitivamente consolidarnos como una potencia sudamericana y mundial, pero trabajando todos de manera conjunta y pensando únicamente en el interés del fútbol nacional. ¿Qué opinas sobre este tema que ya se está trabajando en la Asamblea?
Mire, lamentablemente en el país, en Ecuador, se presta para muchas situaciones complicadas, ¿no? A nivel deportivo, a nivel político deportivo y a nivel político nacional. Lo hemos visto. Muchas veces cosas inauditas que uno piensa que no pueden pasar, pasan. Eh, si no hay una oxigenación normal y constante, sobre todo en las cabezas del fútbol ecuatoriano, terminan fusionándose estas cabezas con el poder y empieza a haber esos problemas que ya lo hemos vivido, cuando uno se fusiona con el poder y cree que está por encima de todo el estamento que representa. Entonces, dudo mucho que pase, pero también he escuchado que están proponiendo justamente estos cambios, que le haría mucho daño al fútbol. Para que ello, acá tengo ya una lista de dirigentes que están trabajando para aquello, preparando quizá, ya lo consultaba María Belén, un nuevo directorio, un directorio que trabaje de manera conjunta con la Liga Pro, si es que la Liga Pro va a continuar, porque recordemos que hay una franquicia o una autorización de 10 años y vamos por el 6 o 7. Y hay gente como Antonio Álvarez, Danny Walker, Cristian Zamora, Eduardo Álvarez, Darwin Palacios, Luis Alfonso Chango, Jaime Estrada, el mismo Miguel Ángel Or y también Esteban Paz. Esto ya se está madurando. Ustedes van a tomar las riendas de esta situación en pro del fútbol ecuatoriano, Esteban. Mire, es normal que dirigentes que estamos preocupados de lo que está pasando, nos juntemos y dialoguemos y conversemos, justamente para entender hacia dónde tenemos que ir masivamente como fútbol ecuatoriano, en conjunto, con ideas de todos, que todos nos seamos, buscar que todos estemos representados, que todos estemos respetados, y que se respete justamente a las organizaciones, que se respete a Liga Pro, que se respete a la federación y que se hagan las cosas en coordinación. Todos los que estamos preocupados por eso, sí, estamos juntando, estamos reuniendo, próximamente nos vamos a reunir y vamos a esperar que pasen las elecciones nacionales y después sí vamos a crear una reunión porque verdaderamente creemos y confiamos de que debe haber un cambio en el formato político deportivo del país. ¿Cómo está Esteban Paz? Muy buenos días. Nicole Moposita les saluda. ¿Cuáles son esos puntos cruciales o principales que se van a llevar a cabo en esta reunión? Y si tal vez esto se socializó con algunos otros dirigentes o solamente se tomó esta decisión entre los dirigentes que acaba de mencionar Roberto Mar. No sé si hicieron la invitación a algunos dirigentes que estén por fuera también de la Serie A, algunos otros dirigentes que pertenezcan inclusive a asociaciones. ¿Cómo se dio a cabo de todo esto, Esteban? A lo largo de los meses hemos venido conversando con distintos actores del fútbol, con distintos dirigentes de asociaciones, del fútbol amateur, de los distintos clubes, por supuesto de Serie A y de Serie B, que vemos justamente esta interacción negativa que existe actualmente con preocupación, ¿no? No hay una adhesión política, no hay la adhesión de empujar a tal dirigente, de que venga tal técnico como ya se ha manifestado, no, eso es completamente, falta mucho como para poder nosotros en este momento pensar que venga un técnico, es absurdo, falta muchísimo, o que alguien haya propuesto que venga un técnico, o que haya ya una candidatura, eso no, lo que sí hay es preocupación y obviamente siempre las puertas abiertas para todos los que quieran sumarse porque lo único que buscamos y pretendemos no es tomarnos el poder como algunos periodistas lo están manifestando. Es absurdo. Pero tenemos todo el derecho, como dirigentes, todo el derecho de estar preocupados y de poder conversar entre nosotros para buscar, obviamente, ojalá un mejor futuro para todos, para el futuro. Y realmente que cuando todos pensábamos que con la creación de la Liga Pro, que reitero, impulsó Francisco Egas, usted, presidente del Cuenca, José Francisco Ceballos, iba a fortalecer al fútbol ecuatoriano. Vemos que ahora hay dos bandos, los buenos y los malos, el demonio y los ángeles, y no es así, y no es así. Pero si alguien piensa distinto, es enemigo. Si alguien opina dentro de la prensa, también nos hemos visto afectados, es enemigo, y no es así esta situación. Ojalá que haya
el campo necesario para reflexionar con madurez y pensar que somos pasajeros. Yo recuerdo, Esteban, que usted le impulsó a su padre a respaldar la candidatura de Francisco Egas. Yo recuerdo en una reunión que tuvimos hace algunos años. Y también respaldamos porque estábamos absolutamente convencidos de que ese era el camino para el desarrollo del fútbol ecuatoriano. Han pasado los años y yo hablo personalmente, me siento defraudado. Usted, por lo que ha dicho, tiene el mismo sentimiento, Esteban. Mire, veamos qué pasa en el tiempo. No quiero en este momento lanzarme con adjetivos. Siempre uno confía que se puede enmendar, que puedan corregir la dirección, el camino. Siempre las puertas abiertas para poder enmendar, para poder corregir, para poder hacer las cosas mejor en beneficio del pueblo ecuatoriano. Hoy, como está la situación, con estas pugnas de poderes, nos sentimos verdaderamente afectados. Ojalá esto no prosiga, pero si prosigue, no nos queda otra más que buscar un cambio radical en el fútbol ecuatoriano. Esteban, no le quiero cansar más ni molestar más, ha sido muy provechoso el diálogo. Vamos a coordinar en interno a ver si nos podemos reunir en la Concha de la Lora, en donde alguna vez nos acompañó para desarrollar temas más largos, porque reitero, con aciertos y errores, porque todos tenemos aciertos y errores, pero usted tiene una experiencia, sus conceptos son importantes y que lleguen a los oídos que quieran escuchar, porque hay gente que se ha puesto tapones, se ha vendado los ojos y no quiere mirar más allá de un círculo que le está perjudicando y haciendo daño al fútbol ecuatoriano. Esteban, muchas gracias por el diálogo. Muchas gracias a ustedes, un cordial saludo y un gusto siempre estar conversando y dialogando con ustedes. Hasta Muchas luego. gracias. Esteban Paz, invitado a esta hora aquí en Los Especialistas de Match Deportes. Creo que